Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy estudiaremos la parte final del capítulo 20 de Apocalipsis. El capítulo 20 de Apocalipsis abarca un periodo de tiempo superior a 1000 años. Desde el comienzo del milenio, momento en el que Satanás es apresado por 1000 años, hasta después de los 1000 años, cuando Satanás es soltado. Satanás reúne a las naciones desde los 4 ángulos de la tierra e intenta dar un golpe de estado en la Nueva Jerusalén. Pero Dios envía fuego desde el cielo y los devora a todos. Satanás es arrojado al lago de fuego y azufre. Entonces acontece el juicio del gran trono blanco, donde se juzga a todos los muertos, excepto a los que resucitaron en la primera resurrección al toque de la 7ª trompeta, y reinarán con Cristo. Sobre ellos la muerte segunda no tiene poder. Después de los 1000 años, se juzga a los demás de los muertos, desde Adán y Eva hasta el fin del milenio. Leamos Apocalipsis 20:11. Dice: «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos». Juan ve un gran trono blanco que representa pureza y justicia, y ve al que está sentado en él. ¿Quién es el que está sentado en ese trono blanco y va a juzgar a los muertos? Es Cristo. Hay un texto que nos amplía esta información. Juan 5, 21 al 29. Dice: «Porque así como el Padre levanta a los muertos y los vivifica, así el Hijo también vivifica a los que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha encargado todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió». Aquí nos dice que Dios Padre levanta a los muertos y los vivifica a través del Hijo, pero no juzga, porque ha entregado todo juicio al Hijo, para que todos le honren. En la visión de Juan del gran trono blanco, Juan ve a los muertos resucitados de pie delante del trono, preparados para ser juzgados. Y el que está sentado en el trono como juez es Cristo. Sigamos leyendo Juan 5:25. «Muy verdaderamente les digo, la hora viene y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan obedecido vivirán». Fijaos de qué manera Jesús construye esta frase, para darle un doble cumplimiento. Esto lo hace mucho, lo veremos también cuando explique Mateo 24. En la misma frase Jesús está hablando acerca del tiempo presente, en la época de Jesús, y del tiempo futuro. Fijaos que dice: la hora viene, tiempo futuro, juicio del gran trono blanco. Y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Les está diciendo que iba a resucitar muertos en ese tiempo. Sabemos que resucitó a la hija de Jairo y a Lázaro. Y sigue diciendo: y los que hayan obedecido vivirán. Se vuelve a referir al juicio del gran trono blanco. Fijaos cómo juega con los dobles cumplimientos, con el presente y con el futuro, porque la historia y la profecía se repite. La hora viene y la hora es. Su forma de hablar los dejaba a todos perplejos. Tenían que esforzarse por entender la palabra, y eso es lo que Jesús quiere de nosotros, que busquemos la palabra, que nos interesemos por ella, que escudriñemos las Escrituras y estudiemos y nos esforcemos por entenderla, que pidamos discernimiento y entendimiento en oración al Padre, que pidamos el Espíritu Santo en oración, y el Padre, que es bueno, nos lo dará en nombre de su Hijo. Como dice Lucas 11:13, por lo tanto, si ustedes, aunque son inicuos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿con cuánta más razón dará el Padre del cielo
Espíritu Santo a los que le piden. Desde que Cristo resucitó y ascendió al trono a la diestra del Padre, tenemos el privilegio de poder recibir el Espíritu Santo a través de Él. Pedid y se os dará. Es muy importante pedir Espíritu Santo para poder discernir las Escrituras. Seguimos leyendo Juan 5, 26 al 29. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha concedido también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para hacer juicio, por cuanto es Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. Vamos recabando información. Aquí dice que el Padre le ha dado al Hijo autoridad para juzgar y que a través del Padre el Hijo también resucita a los muertos. Los muertos oirán su voz y saldrán, y está hablando del tiempo futuro, del juicio del gran trono blanco, porque dice que unos resucitarán para vida y otros resucitarán para juicio condenatorio. Con lo cual el Padre otorga el honor al Hijo a través de él, tanto de resucitar a los muertos como de juzgarlos. Sigue diciendo el versículo 30. No puedo hacer ni una sola cosa por mi propia iniciativa. Así como oigo, juzgo. Y el juicio que yo dicto es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Con lo cual, la Trinidad no tiene ningún sentido si lees este versículo detenidamente, sin ideas preconcebidas. Lee las Escrituras sin ideas preestablecidas. Bórralas todas de tu mente y lee las Escrituras pidiendo discernimiento y Espíritu Santo. Te darás cuenta de que Jesús no es el Padre, no son la misma persona, porque Jesús dice que no puede hacer nada por propia iniciativa, que no busca hacer su voluntad, sino la de su Padre que le envió. Si fuesen la misma persona o tres personas en una, todo esto que hemos leído sería absurdo, porque podría hacer las cosas por iniciativa propia, ya que es el Padre, y no necesitaría que nadie le enviara, sino que diría: yo, tu Dios, el Todopoderoso, bajé a la tierra como hijo de hombre. Eso no lo encontrarás en ningún versículo, porque no es cierto. El que bajó como hijo del hombre fue el Verbo, la palabra, el Hijo, no el Padre. En el Evangelio de Juan, Jesús repite hasta la saciedad: el que me envió. Si fuesen la misma persona, no lo enviaría. Uno no se envía a sí mismo, sino que baja del cielo a la tierra. Jesús dijo hasta la saciedad: no puedo hacer nada por propia iniciativa. Leamos Juan 14, 24. Dice: la palabra que ustedes oyen no es mía, sino que pertenece al Padre que me ha enviado. Lucas 22, 42. Dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué interpretas ahí? ¿Que son dos personas o una? Son dos personas. Juan 14, 28. Porque el Padre es mayor que yo. Si fuesen la misma persona, serían iguales. Mateo 24, 36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Si fueran la misma persona, el Hijo sabría cuándo ha de venir Él mismo. Lee el Evangelio sin ideas preconcebidas. Borra de tu mente todas las creencias que te han inculcado desde niño, que otros han interpretado por ti. Bórralas y lee estos textos sin ideas preconcebidas,
sin creer ni dejar de creer en la Trinidad, para ver qué interpretas tú, pero tú mismo, sin basarte en enseñanzas de hombres. No hay ningún solo versículo en la Biblia que diga que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas en una. En cambio, dioses paganos trinitarios, hay muchos. Brahma, Vishnu y Shiva, Isis, Osiris y Horus, Nimrod, Astarte o Semiramis y Tamuz. La enseñanza de la Trinidad no es otra cosa que una enseñanza más de las pagano-romanas de Babilonia la Grande. Es otra de las blasfemias que ha dado de beber de su copa a las naciones. Incluso ha modificado las escrituras para hacerles creer esta falsa enseñanza. Me refiero al texto de 1 de Juan 5, 7 y 8. Los textos griegos más antiguos dicen: porque hay tres que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. El espíritu, el que descendió como paloma sobre Jesús en el río Jordán, el agua con la cual lo bautizó Juan el Bautista, y la sangre que derramó por nosotros en la crucifixión. Los tres están de acuerdo en que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero fijaos cómo se ha manipulado el texto y se ha cambiado para fomentar la creencia de la Trinidad. En la Vulgata latina del año 800 aparece este texto modificado. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Con lo cual, si quitamos este añadido, porque hasta ellos mismos reconocen que es un añadido, no hay ni un solo versículo en todas las escrituras que diga que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas en una. El Hijo es de naturaleza divina, por supuesto. Él nos creó. Él es un Elohim. Isaías lo llama Dios poderoso, Padre eterno. Pero eso no incluye necesariamente que Dios sea una Trinidad, para nada. Vamos a analizar estos dos términos atribuidos por Isaías a Cristo, Dios poderoso y Padre eterno. La palabra Elohim significa Dios poderoso o ser poderoso, imponente, majestuoso. Elohim viene de la raíz El, que significa fortaleza, prominencia, omnipotencia. Elohim es un sustantivo masculino plural. La forma en singular es Eloah. Haré un vídeo sobre esta palabra, pero aquí lo voy a resumir. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra Elohim en plural para indicar y enfatizar los múltiples atributos de Dios Padre, no para indicar una pluralidad de personas en un mismo Dios. El término Elohim es un plural que denota multiforme fuerza, poder y autoridad. Cuando este término se aplica a Dios, denota eternidad, divinidad, fuerza y poder. Pero también se llama Elohim en las Escrituras a los dioses paganos y dioses que no eran trinitarios, eran un solo Dios. Al dios Dagón se le llama Elohim en Jueces 16:23. Y en Segunda de Reyes 1:16 dice: y consultad a Baal-Zebub, Dios Elohim de Ecrón. Sin embargo, ni Dagón ni Baal-Zebub eran dioses trinitarios. También puede atribuirse el término Elohim a seres espirituales o autoridades humanas. Por ejemplo, en Salmos 8:5 dice: lo hiciste un poco menor a los ángeles, Elohim, y lo coronaste de gloria y honra, refiriéndose a Jesús.
En Éxodo 7:1, Moisés es llamado Elohim. Dice Yahvé: yo te he constituido Dios, Elohim, para Faraón. Salmo 82:6 llama dioses, Elohim, a los jueces, y son humanos. Dice: yo dije, vosotros sois dioses, Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo. Queda claro que esta palabra no denota ninguna Trinidad en absoluto, ya que se utiliza tanto para Dios como para Cristo, como para nombrar a ángeles y a humanos. Veamos ahora el término Padre Eterno atribuido a Cristo. Cristo es nuestro Padre, porque Él nos creó. Él creó todas las cosas junto con el Padre, el arquitecto, y los ángeles colaboraron en la creación también. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Padre no estaba solo en la creación. Él creó primero a su Hijo unigénito, el primogénito, Cristo Jesús, Emmanuel, un Elohim de naturaleza divina, creador de vida. Después creó a todas las criaturas celestiales, incluidas los ángeles. Todos ellos participaron de alguna manera en la creación de la tierra y del humano, con Cristo como maestro de obras. Leamos Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. Padre e Hijo siempre han trabajado juntos, como uno solo, con un mismo pensamiento y en perfecta unión, con pensamiento único. Y esta perfecta unión es lo que manifiesta el único texto donde dice que el Padre y el Hijo son uno. Leamos Juan 17, 21 al 23. Dice: para que todos ellos, refiriéndose a los apóstoles, para que todos ellos sean uno, como tú, Padre, estás en unión conmigo, y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Además, les he dado la gloria que me diste, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. En ese sentido, Padre e Hijo son uno, en el de la perfecta unión de pensamiento, sentimiento y obra. Al igual que los 12 apóstoles eran uno en ese sentido y en unión con Cristo. Si quitas de tu mente las ideas preestablecidas por otras personas, lees las Escrituras y las interpretas tú mismo, verás claro su significado. El sentido que le está dando Cristo es simple y claro: que todos ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Veamos ahora el significado de la palabra eterno. Eterno no significa que no tiene principio ni fin. Eterno significa que no tiene fin, no que no tiene principio. Algo que no tiene principio es ingénito. El Padre es el único ingénito, no engendrado. En cambio, el Hijo es unigénito, que significa su único Hijo engendrado. Cuando el Padre creó al Hijo en el principio, antes de la fundación del mundo, llegó a ser su Hijo unigénito, y ambos crearon los cielos y la tierra, y a los que habitan en ellos. Como dice Juan 1, del 1 al 3, en el principio la palabra era, Cristo es la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Elohim, un ser divino, poderoso creador. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Podemos complementar este texto con Colosenses 1:15.
y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, lo visible y lo invisible. Sí, Cristo fue el primogénito de toda la creación. Quiere decir que fue engendrado, creado por el Padre. Solo el Padre es ingénito, no engendrado. Ambos son eternos, porque viven para siempre jamás. Cristo nos promete vida eterna. Esa vida que nos promete Cristo a todos nosotros, ¿acaso no ha tenido un principio? ¿No habrán sido engendrados los que tengan vida eterna? Por supuesto que sí. La vida eterna, la eternidad, no tiene fin, pero sí tiene un principio. Al igual que Cristo es eterno y tuvo un principio. Es unigénito, no ingénito. Creo que ha quedado claro. Continuemos con Apocalipsis 20:11. Dice: de delante del trono huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Hay dos momentos o eventos en el Apocalipsis en los que la tierra y el cielo son renovados. El primero, después de la segunda venida de Cristo, cuando Él hace nuevas todas las cosas. Y el segundo, y al que se refiere este texto, ocurre después de los 1000 años. Fíjate cómo lo describe Juan. La tierra y el cielo huyeron y no se halló lugar para ellos. Aquí no está hablando de una recreación o regeneración de la tierra y el cielo, sino que huyen, no se halla ya lugar para ellos, desaparecen, porque después de los 1000 años no hay lugar para una tierra física, hecha de materia, demasiado densa. Después del milenio hay un salto vibracional, una transformación de la materia en energía, como dijo Jesús en Mateo 22:30. Porque en la resurrección, o sea, después de los 1000 años, ni se casan los hombres ni se dan en matrimonio las mujeres, sino que son como los ángeles en el cielo. Dice el versículo 31, respecto a la resurrección de los muertos, o sea, respecto a si hay o no resurrección de los muertos, Jesús dice: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Con esto les estaba diciendo que sí hay resurrección de los muertos, pero no como los fariseos pensaban, en cuerpos de carne y sangre, sino en espíritu, como los ángeles. Sabemos que este texto, la tierra y el cielo huyeron y no se halló lugar para ellos, se sitúa después del reinado milenial de Cristo, porque este capítulo 20 de Apocalipsis, a partir del versículo 7, habla en su totalidad sobre lo que ocurre después de los 1000 años. ¿Qué ocurre después de los 1000 años? Satanás es soltado de su prisión en la dimensión del abismo, extravía a muchas naciones y rodean la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, para dar un golpe de estado y tomar el poder legítimo de Cristo. Pero cae fuego del cielo y los devora a todos. Entonces Satanás es apresado y lanzado al lago de fuego, y ocurre el juicio del gran trono blanco, donde los muertos de toda la historia de la humanidad son resucitados, unos a una resurrección de vida y otros a una resurrección de juicio condenatorio, que sería la muerte segunda, a excepción de los que resucitaron en la primera resurrección al toque de la séptima trompeta de los juicios del Apocalipsis. Porque hasta el toque de la séptima trompeta tienen la oportunidad de ser arrebatados con Cristo en las nubes los cristianos y ser librados del juicio de las copas y de la guerra de Armagedón. Los que resucitaron en la primera resurrección son los que gobernarán con Cristo, su esposa. Sobre ellos la muerte segunda no tiene poder. No tienen necesidad de ser juzgados por Cristo desde el gran trono blanco,
porque ya fueron probados en su fe y aguantaron fieles hasta el final. Leamos Apocalipsis 20, 12 y 13. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo, es el rollo de la vida, y los muertos fueron juzgados, de acuerdo con las cosas escritas en los rollos, según sus hechos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Son abiertos dos libros. Uno es el libro de la vida, donde permaneceremos si somos leales hasta el final. Otro es el libro de todos los hechos de cada persona sobre la tierra, hechos por los cuales ahora están siendo juzgados. El juicio del gran trono blanco es un juicio donde se exponen todos los hechos de toda nuestra vida, buenos y malos, hasta los hechos que a nosotros nos puedan parecer más insignificantes, como dice Jesús en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cristo juzgará con justicia, pero también os digo que cosas que en nuestra sociedad actual se han normalizado, como el votar en unas elecciones o celebrar fiestas puestas por la cristiandad católica romana, que son de origen pagano, para todos nosotros son normales, pero en el cielo no son aceptables. ¿Por qué? El tema de las votaciones, por ejemplo. Si tú votas a un partido político, cualquiera de ellos, estás dando tu apoyo a un gobierno puesto por Satanás, en un sistema mundial gobernado por Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Por eso le ofreció a Cristo todos los reinos de la tierra, porque le pertenecen. Si tú votas, estás apoyando a Satanás y a su sistema político mundial y no le das importancia porque se ha normalizado y te lo venden como un derecho. La mayoría de la gente escucha esto y no cambia su actitud. Pero en el día del juicio tendrán que rendir cuentas también por esto. Y esto es importante en los cielos, al igual que celebrar fiestas de origen pagano. Con la información que tenemos hoy en día en Internet, no tienes excusa para decir que no lo sabías. Lo sabes, pero por frivolidad no lo haces. No le das importancia porque se ha normalizado. Pero esto en los cielos es importante. Católicos, evangelistas, ortodoxos, etcétera, que dicen ser cristianos, están dentro de Babilonia la Grande, metidos en política, cometiendo fornicación con los reyes de la tierra, y no quieren salirse de ella. Cuando las Escrituras lo advierte bien claro, sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y recibir parte de sus plagas. La gente a todo esto no le da importancia, lo ha normalizado, pero todo esto es importante en los cielos y todos daremos cuenta de ello ante el gran trono blanco. Leamos Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Después del milenio, la muerte y el Hades simbólicamente son arrojados al lago de fuego, que simboliza la destrucción total. Después del milenio no moriremos, porque nuestros cuerpos serán transformados a cuerpos incorruptibles, como los de los ángeles. Tendremos solamente cuerpos espirituales. El Hades también será destruido. El Hades es el lugar a donde van los muertos, desde las dimensiones más bajas y densas y oscuras, pasando por el purgatorio, que es todavía una dimensión densa. Hay muchas moradas, muchas dimensiones en la casa del Padre, desde la más densa hasta la más sutil.
que correspondería a los lugares celestiales. El Hades corresponde a las dimensiones más bajas, densas y oscuras. Esto es lo que será eliminado, porque todo elevará su vibración y lo que vibre bajo desaparecerá. Así pues, el plano físico y el astral, la tercera y la cuarta dimensión, desaparecerán. Y se crea una nueva tierra y unos nuevos cielos. Si la tierra del milenio ya era quinta dimensión, correspondiente a una materia muy sutil y liviana, la tierra y los cielos de después del milenio corresponderá a una dimensión todavía más elevada, desapareciendo totalmente la materia, siendo cielos y tierra energía sutil de alta vibración. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que os haya sido útil la información. Os dejo toda la simbología en el desplegable. Hasta el próximo capítulo, donde finalizaremos con la explicación del capítulo 20, más enfocado a la vida después de la muerte y al análisis de la parábola de Lázaro y el rico. ¿Existe un alma inmortal? ¿Existe un infierno? Todo eso lo veremos en el próximo vídeo. Chao, un abrazo.